retomamos con la sesión. Tenemos el punto 2 que tenemos que poner a consideración, pero voy a leer en realidad lo que se pide, lo que se está pidiendo en el proyecto de resolución. Más allá de los considerando, leo lo que se resuelve. Dirigirse a la Dirección Técnico-Administrativa del Programa Argentina Trabaja, Ingreso Social con Trabajo, para que remita a este honorable Consejo Deliberante un informe escrito acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el programa Ingreso Social con Trabajo dentro del marco Argentina Trabaja. 1. Cantidad y nombre de las cooperativas que participaron y participan en el programa en el municipio de Adolfo Alsina. 2. Criterio utilizado para la distribución de los trabajos entre las cooperativas. 3. Estado de cumplimiento de las metas establecidas para la finalización de cada etapa programada. Mencione cuál es la etapa que actualmente se ejecuta y estado actual de la misma. 4. Informe de los resultados obtenidos por los sistemas de monitoreo y evaluación que de acuerdo al programa se deberían haber aplicado hasta la fecha. 5. Montos asignados a los beneficiarios del programa. 6. Montos ejecutados por los beneficiarios del programa desde su inicio, desagregado por cooperativa. Pongo a consideración entonces el punto 2, a consideración el tratamiento aprobado, a consideración del proyecto aprobado. Y tendríamos que votar que salga una nota por secretaría al Departamento Ejecutivo, que la vamos a armar entre todos con los puntos que dio los considerando el concejal Varela. A consideración, aprobado. Continuamos con las inquietudes de los bloques. Bloques Unión Pro, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y Bloque Peronista del Partido Justicialista. 1. Proyecto de pedido de informe solicitando las sentencias de multas y cobranzas realizadas en lo que va del año. Concejal Cuco tiene la palabra. Pido tratamiento sobre tabla. A consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. A consideración el proyecto, aprobado. Punto 2. Proyecto de pedido de informe solicitando origen de la mercadería del programa Carne para Todos, total de lo recaudado, etc. Concejal Cuco. Mismo tratamiento. A consideración, tratamiento sobre tablas, tratamiento del proyecto, aprobado ambos. Inquietud del bloque UCR ARI. 1. Proyecto de ordenanza facultando al Departamento Ejecutivo a autorizar la construcción de dársenas de estacionamiento provisorio. Palabra. Gracias, presidente. Solicito el tratamiento sobre tablas. Perdón, el pase a la Comisión de Obras Públicas. Gracias, contador Montenegro. Inquietudes del bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista. 1. Proyecto de minuta de comunicación solicitando el repintado de señalizaciones horizontales sobre el pavimento. Tiene la palabra concejal Elman. Pido tratamiento sobre tabla. A consideración, tratamiento sobre tablas, aprobado. A consideración el proyecto, aprobado. 2. Proyecto de minuta de comunicación solicitando la demarcación de la ruta provincial número 60 entre el Meridiano Quinto y Carué. Mismo tratamiento, señor presidente. A consideración, tratamiento sobre tablas, a consideración el proyecto, ambos aprobados. Inquietudes del bloque Unión Pro. 1. Solicita se declare de interés legislativo el 100 aniversario de la Escuela número 4 Antártida Argentina de Arano. Concejal Seijas, ahora.
Gracias, señora Presidente. Solicito tratamiento sobre tablas de la declaración de interés legislativo y... Dos, proyecto de minuta. A consideración, aprobado. 2. Proyecto de minuta de comunicación solicitando se realice una campaña de concientización sobre el cáncer de mama. Tiene la palabra concejal Seijas. A consideración, tratamiento sobre tablas, aprobado. Y a consideración el proyecto, aprobado. 3. Proyecto de pedido de informe solicitando... Proyecto de minuta de comunicación solicitando se cobre el ingreso a las ruinas y al cementerio de Villa Epecuén. Tiene la palabra concejal Seijas. Gracias, señora Presidente. Solicitamos el tratamiento sobre tablas del proyecto. A consideración, tratamiento sobre tablas y a consideración el proyecto, aprobado ambos. 4. Proyecto de minuta de comunicación solicitando se intente normalizar el transporte de pasajeros de la empresa Pullman. Concejal Seijas. Solicito el mismo tratamiento, señora Presidente. A consideración el proyecto y el tratamiento, ambos aprobados. Inquietud de bloque peronista del Partido Justicialista. Proyecto de minuta de comunicación, modificación del artículo 9 de la Ordenanza 3644 del 2012. Convenio Solidaridad Operatorio Bonaerense. El proyecto se refiere al artículo 9 y al artículo 12 de la Ordenanza 3644 del 2011, que es la ordenanza por medio de la cual se adjudicaron las casitas sin terminar de Carué y que tenía un plazo perentorio de 8 meses y con 2 meses de gracia para la culminación de la obra y el mismo plazo para empezar el pago de las cuotas. Bueno, primero la situación económica, la situación del país, que mucha gente todavía no ha podido hacer nada en las casas. Y por otro lado también tenemos una consulta a la Asesoría General de Gobierno que todavía no se respondió y algunas cuestiones más para cerrar este proyecto. Entonces le sugerimos al Departamento Ejecutivo que prorrogue, que modifique esos 2 artículos transitoriamente, o que prorrogue el cobro de dicho canon, como así también el plazo de 8 meses para tener culminada la obra, y que lo transforme en 24 meses y ese tiempo nos sirva para cerrar el trámite administrativo de esta adjudicación. Y el tratamiento sobre tabla. A consideración, tratamiento sobre tablas, tratamiento de proyecto, aprobado. Punto número 12. Correspondencia para leer en sesión. 1. Miembros de las cooperativas realizan reclamos varios. Fue lo que tratamos en lo de las cooperativas. Punto 2. Señor Oscar Bravo de Laguna realiza reclamos. Tres. Departamento del Ejecutivo eleva modelo de ordenanza referido al programa de desendeudamiento de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Acordamos Comisión de Hacienda. A consideración, aprobado. 4. Departamento Ejecutivo eleva para conocimiento copia de los decretos 1387 de 2012 y 1392 de 2012. Su pase a Comisión de Hacienda. A consideración, aprobado.
5. Departamento Ejecutivo contesta minuta de comunicación número 68 de 2012. Se acordó que pase a obras públicas. A consideración, aprobado. 6. Departamento Ejecutivo contesta nota número 33 de 2012. La labor parlamentaria se acordó también a obras públicas. A consideración, 7. Departamento Ejecutivo contesta minuta de comunicación número 56 de 2012. se acordó, tomamos conocimiento y su pase a archivo. A consideración, aprobado. 8. Asesoría General de Gobierno contesta nota mediante la cual se solicitaba la legalidad y validez del decreto declarando la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio. Pide la palabra la concejal Cuco. Pido que se dé lectura, por favor, a la contestación de la nota. Está dirigida al señor Intendente Municipal y la fecha es 28 de diciembre de 2011. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a la nota por la cual requiere opinión respecto a quien corresponde la declaración de estado de emergencia económica, sanitaria y ambiental, si al Departamento Ejecutivo o bien al Deliberativo. Inicialmente, corresponde señalar que la intervención de este organismo asesor se inscribe en el marco de colaboración habitualmente ofrecido a las municipalidades con el fin de aportar una opinión más, no vinculante, que permita a las autoridades comunales resolver con arreglo a derecho las cuestiones concretas que se presenten, pero sin que ello excluya la participación de los órganos de asesoramiento locales. Con el alcance indicado, cabe observar que, dado lo escueto de la consulta, no puede advertirse de sus términos cuáles serían los presupuestos fácticos que razonablemente podrían justificar una declaración de índole excepcional como es la emergencia. Conviene señalar que no existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires norma alguna que exija o determine requisitos para la declaración de emergencia pretendida. No obstante ello, la provincia, en casos puntuales, ha declarado la emergencia y como ejemplo vale mencionar la emergencia administrativa a través de la Ley 11.184, la emergencia social educativa, decretos 4.048 del 2000 y 4.049 también del 2000, la sanitaria animal, decreto 2.878 del 2000, entre otras. Para la declaración de emergencia económica, sanitaria y ambiental, corresponde que las autoridades comunales tengan por acreditados los extremos fácticos que sobrevinieron imprevistamente y que, razonablemente, configuren la causa de las circunstancias excepcionales, a los fines, claro está, de justificar el dictado de medidas también excepcionales. Sentado ello, es de resaltar, si bien no existe norma positiva que prescriba lo recaudado a tener en cuenta, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional ha tratado la situación de emergencia in re ercolado C de Renchó, Aviso de las Pasas, Madrid o Borelli, Delfino, Cerámica San Lorenzo, entre muchos fallos. La doctrina jurídica se ha ocupado del tema, detallando las premisas a tener en cuenta en la declaración de emergencia. Ellas son, 1. Que declaración la realice el órgano deliberativo, de acuerdo al decreto ley número 6.769 del 58 y modificación de la ley orgánica de las municipalidades. 2. Que tenga un fin público. 3. Que sea transitoria, es decir, que debe fijar en forma precisa el límite temporal de su vigencia. 4. Que haya razonabilidad del medio empleado. 5. Que determine sus alcances y delimite sus efectos. 6. Que se mantenga el núcleo de derechos y garantías constitucionales. 7. Que se consagre el principio de solidaridad.
Morello, Jurisprudencia Argentina 5841 y número 5625 de fecha 11 de octubre de 1989 y 21 de julio de 1989. Sin perjuicio de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima oportuno consignar que corresponde a las autoridades municipales merituar los presupuestos de hecho que configuren la necesidad de dictar una medida de tal magnitud, conforme a las limitaciones atribuidas de la Constitución Provincial, ha conferido a los órganos municipales. Y habla de unos artículos. Saluda a usted muy atentamente, doctor Saúl Julián Arcudi, asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, en principio, bueno, me gustaría por ahí dejar en claro que esta contestación de asesoría de gobierno es la contestación que es en contestación a una nota o un pedido de informe que salió de este Consejo Deliberante con respecto al decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el Departamento Ejecutivo. Faltaría la contestación, la nota salió de asesoría de gobierno y faltaría la contestación del Tribunal de Cuentas que también se solicitó. De acuerdo a lo que surge de esta nota, que en realidad se contesta la nota y lo que nos dicen, cuando uno si lee la primera parte de la nota, es que han tenido una consulta similar efectuada por la Municipalidad de Necochea. Entonces nos contestan lo mismo que le contestaron en su momento a la Municipalidad de Necochea. La Municipalidad de Necochea, según tengo entendido, el intendente antes de dictar el decreto de emergencia consulta si debe hacerlo por decreto o si tiene que hacerlo por el órgano deliberativo, y esas son las respuestas que se le da. De acuerdo a lo que dice la nota, habla de que para que se pueda dictar un decreto de emergencia tienen que surgir de ese decreto cuáles son las circunstancias fácticas, es decir, los hechos de órdenes, habla de índole excepcional, es decir, hechos o circunstancias excepcionales que lleven a tomar una medida, tal como dice Asesoría de Gobierno, de tal magnitud. Que tiene que haber una razonabilidad en la medida, que la medida tiene que ser solidaria, pero por sobre todas las cosas, lo más importante y a lo cual nosotros queríamos saber, es que tiene que ser dictada por el órgano deliberativo. En la sesión anterior, donde este cuerpo se cuestionó si era legal y válido el decreto reglamentario, también se habló de que a consecuencia de este decreto se iban a tomar medidas y que considerábamos que las medidas que se tomaran iban a ser válidas o no de acuerdo a lo que decía Asesoría General de Gobierno. Entre esas medidas que prevé el decreto es el no pago de las horas extra. Supongo que a alguno de los concejales le habrá pasado, pero particularmente a mí me ha pasado, de gente que viene a decir que ha trabajado las horas extras y no se las han pagado. Ha trabajado, reitero, y no se las han pagado. En la sesión anterior solicité personalmente, consideré que dado el decreto y por el principio de solidaridad que habla Asesoría General de Gobierno, no Asesoría General de Gobierno, sino que estos requisitos los da la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo que tenemos, que resuelven, cuando hay conflictos de poderes, es la que resuelve en determinadas circunstancias sobre cómo se deben dictar las normas. Habla, entre uno de esos requisitos que da, es que tiene que ser solidario. Cuando hablamos de solidaridad quiere decir que la medida debe afectarnos a todos y de la misma manera. En la sesión anterior yo pedí, sugerí, manifesté verbalmente que en base a ese principio de solidaridad, si no vamos a pagar las horas extra, los funcionarios del Ejecutivo debían no cobrar en el mes de septiembre la asignación no remunerativa como mínimo, como un gesto de solidaridad para decir, bueno, no pago las horas extras, estamos en crisis, estamos en una situación económica delicada, no pagamos las horas extras, no cobramos nosotros. Creo, no creo que la información me la den, no ha llegado el pedido de sueldos que han percibido esa asignación no remunerativa. Entonces, hablo personalmente en este momento, no hablo en nombre del bloque, el bloque después se efectuará su voto cuando lo definamos. Creo que no cumple este decreto los requisitos de legalidad y validez que estábamos hablando. Creo que cualquier medida que se tome en base a este decreto
es totalmente inválida. Y creo que no está acreditado, además de todas las cosas por las que dije, es porque no consta y no está acreditado cuáles son las circunstancias fácticas excepcionales que hacen que nos veamos en esta situación de tener que dictar un decreto de emergencia. Reitero, como dije en la oportunidad anterior, que esto fue solamente un golpe, digamos, una cuestión política. Las medidas que dice el decreto que va a tomar se podrían haber tomado sin necesidad de decirlo o de hacer un decreto, y sin necesidad sobre todo de poner a la gente en esa situación de miedo y de terror de que no me van a pagar las horas extra, o de que no voy a cobrar, o de que estamos en una situación de emergencia tal que no sabemos si el mes que viene tenemos sueldo o no. Supongo que este cuerpo decidirá, como dije la otra vez, el decreto venía para conocimiento, como todos los decretos que vienen subiendo a este cuerpo, el Ejecutivo hace el decreto y lo sube para que tomemos conocimiento. No tenemos, nosotros ni opinamos, ni decimos, ni nada. Suben, estaba mirando, vamos 1392, no sé si algún concejal me podrá informar si 1392 es la cantidad de decretos que se dictaron desde diciembre hasta ahora, porque yo no recuerdo si se enumeran, si se vienen continuando, si se enumera de 1 a 0 cuando asumen. ¿Algún concejal me lo puede contestar? ¿O no quieren? Bueno, me parece que es es una costumbre dictar decretos y bueno, tomamos conocimiento, nosotros no podemos mucho opinar. Solamente eso quería decir, en forma personal creo que tal como lo afirmé en su momento, este decreto es totalmente inválido y carece de cualquier tipo de legalidad, en virtud de lo cual las medidas que se tomen en base a él, a mi criterio, deberían dejarse sin efecto. Nada más. Cuando vino para conocimiento el decreto, nosotros pusimos fundamental énfasis en la suspensión que preveía este tipo de medidas de los derechos laborales. No solamente en la capacidad de no pagar las horas extras, sino también en la posibilidad de reasignar personal de un área hacia otra. O sea que nos preocupaba las cuestiones, el dejar de tener vigencia los derechos laborales. Entonces, y dijimos también en ese momento que creíamos en principio que una demostración solidaria sería hacer un ajuste de los gastos políticos. Y no es demagógico esto. O sea, esto es nada más ni nada menos que producto de la realidad que nos toca vivir, ¿no? El momento difícil económico que tiene el país, no que tiene la administración pública, ni que tiene el mundo. Entonces yo creo que hay que insistir con que acotar los recursos que se gastan en política, los sueldos, las asignaciones no remunerativas puestas a la política y las dietas, si consideran también que estas dietas son excesivas. Si pegamos un vistazo por la región, vemos que, salvo con lo que respecta a las dietas, vemos que hay algunas cuestiones que acá pagamos cifras demasiado abultadas. Entonces, si estamos en un momento duro, sin necesidad de hacer ningún decreto, podemos empezar a hacer recortes por los gastos de la política, ¿no? Todo lo que se pueda, aunque sea simbólico. Ya sabemos que en un presupuesto de 70, 80 millones no va a cambiar la realidad económica del municipio por bajarle a un funcionario 2.000 pesos. Pero yo creo que es un hecho positivo y que la comunidad lo puede ver así si vemos que el recorte empieza por casa. Y de ninguna manera, siempre que existe un recorte, apuntar a los sectores que menos ganan, a los que menos ingresos tienen, a los que llegan con angustia al día 10. Yo tengo muchos amigos municipales, todos tenemos, incluso la gente que trabaja con nosotros en el Consejo Liberante, que el día 10 el salario se acabó. Entonces, de ninguna manera analizar en los momentos de crisis, cortar el hilo por lo más fino, en este caso no sirve, presidente. Gracias. Concejal Montenegro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En principio, quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo la concejal Cuco. No creo que el decreto firmado por el Departamento Ejecutivo sea ilegal y paso a explicar por qué. En principio, la consulta que se le hizo al Tribunal de Asesoría General de Gobierno, por la cual la concejal Cuco se basa en la legalidad o ilegalidad de un decreto, es una consulta
de una similar tenor en el departamento de Necochea. Por lo cual desconocemos cuáles son los motivos fácticos que llevaron a motivar tal declaración, pero por la jurisprudencia que se remite en uno de los fallos, los cuales cita, que es el Ercolano, que lo tengo acá, es un fallo bastante amplio de 1922, en el cual se decreta así la emergencia que restringe derechos y garantías constitucionales, porque en su momento no había departamento en la localidad de Necochea para alquilar, o sea, es totalmente distinta la situación a la situación local. Pero este municipio de Alfonsina, los factores que motivaron a la declaración de emergencia económica, administrativa y financiera, como están extensamente expresados en el decreto 1238 del 2012, el decreto de emergencia, esta medida de ningún modo avasalla en la competencia exclusiva del Consejo Deliberante, ni afectan los derechos o garantías de la población en general, ya que solo se toman medidas de orden administrativo que no competen en ningún punto al Honorable Consejo Deliberante. Como se pide la Asesoría General de Gobierno, dice que no existe norma alguna que exija o determine los requisitos para la declaración de emergencia económica en el último párrafo, por todo esto existe un ordenamiento jurídico municipal, ningún tipo de norma que imponga en forma expresa la competencia del Honorable Consejo Deliberante para declarar o no una emergencia económica. Las medidas adoptadas fueron en pro de mejorar la administración y bajo atribuciones propias del Departamento Ejecutivo Municipal, tendientes a mejorar la administración de los recursos municipales, que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal es competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo, a disminuir el gasto respetando el presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Deliberante sin ningún tipo de modificación. El Departamento Ejecutivo no excedió su competencia, ya que el resto de las medidas corresponden a la Administración General de la Municipalidad, según lo dice el artículo 107 y 108 en relación al personal, y el 109 correspondiente al Departamento Ejecutivo, proyectar ordenanzas impositivas y presupuestos de gastos y recursos. El reglamento de contabilidad y disposiciones de administración de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 1, dice: el intendente o quien legalmente lo reemplace tendrá a su cargo la administración general de la municipalidad. A tales efectos, y conforme a sus deberes y atribuciones, dispondrá lo necesario para el mantenimiento de la gestión que le compete, exceptuase el caso al Honorable Consejo Deliberante cuando concierne la ejecución del presupuesto. Por todo esto, las medidas que se adoptan y que están explicitadas en el decreto que ha pronunciado el Ejecutivo son medidas de índole administrativo, con lo cual la Ley Orgánica Municipal y la Ley 11.757 lo avalan. Por lo cual, bueno, yo rechazo el pedido o la manifestación de la concejal Cuco. Muchas gracias. Gracias, concejal Montenegro. Tiene la palabra la concejal Cuco. No, simplemente quiero aclararle al concejal Montenegro que sí, la respuesta que da Asesoría de Gobierno, normalmente Asesoría General de Gobierno, como su nombre lo indica, asesoría, cuando formula contestación a algún pedido de los consejos deliberantes, siempre pone la frase que no es vinculante, lo cual quiere decir que nos está dando un rumbo, una opinión, o nos está dando la doctrina y la forma en que se ha resuelto el mismo tema en otras circunstancias. El decreto, a lo que hace referencia al concejal Montenegro de Necochea, lo que está contestando Asesoría de Gobierno, si leemos la nota al principio, Asesoría de Gobierno creo que manda a decir que tuvieron una consulta similar a la que efectuamos nosotros, porque recuerdo que sale de una consulta de este cuerpo, para que Asesoría de Gobierno diga si es válido o no, y se le envía a Asesoría de Gobierno el decreto que dictó el Poder Ejecutivo acá. O sea, no es que están haciendo la consulta sobre Necochea y que contestan de Necochea porque es lo que agarraron. O sea, como Necochea en diciembre del 2011, creo que si la secretaria no leyó la fecha ahí, diciembre de 2011, hace una consulta similar para no volver
similar a la que hacemos nosotros, ¿se entiende? Nos contesta eso, pero no es que no tiene nada que ver. Y en cuanto a las circunstancias fácticas, repito, asesoría de gobierno tiene en su poder el decreto donde los vistos y considerando explican cuáles son las circunstancias fácticas para dictarlo y nos responde lo mismo que le contestó a Necochea. Simplemente eso. Y quería, no, es más, mandé a pedir el decreto porque, según tengo entendido, hablamos, bueno, es una discusión semántica de la situación económica, si es un decreto, si es sobre, no vamos a entrar en esa discusión semántica porque si es económico y financiero, pero creo que es económico, financiero y está bien. No voy a entrar en esa discusión ahora porque ya la tuvieron la semana pasada y vamos a hacer muy larga la sesión. Pero nada más que eso. Concejal Sarsur. A la verdad, también cuando yo me refiero a que el recorte debe venir de la política, debemos reconocer que ha tomado medidas el Ejecutivo en ese sentido, porque se ha renunciado a algún personal y ha sido reemplazado por personal de planta permanente, lo que significa un ahorro, y está muy bien, y aplaudo en lo personal de que tome ese tipo de medidas, sobre todo si son cargos de secretarios o directores. Cabe destacarlo porque nadie lo dijo. Ese tipo de recortes son lo saludable en este tipo de circunstancias. Y hay que avanzar en ese, yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Gracias, presidente. La verdad que quiero decir algo, señor presidente. Volvemos a lo mismo, porque yo tengo un problema de semántica con el concejal Montenegro. El decreto dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de adjuntar al presente copia del decreto 1238, mediante el cual hemos declarado a este municipio en emergencia económica, administrativa y financiera. No quiero recordar que en algún momento tuvimos discusiones por una auditoría por esos términos, pero es económica, administrativa y financiera. Concejal Montenegro. Gracias, presidente. Yo lo que quiero es... Hola. Hola. Yo lo que quiero decir con esta explicación es que, como bien dijo la concejal Cuco, Paula, te puedo tutear, como bien dijo Paula, la consulta es sobre una consulta de similar tenor. Entonces, este consejo no creo o no considero que sea para tomar una consulta de similar tenor como un hecho ya consumado, porque la veracidad o no de este decreto, entiendo yo, lo tiene que definir el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. La legalidad. Bien. Y esta nota de Asesoría General de Gobierno, en el último párrafo, dice: sin perjuicio de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima oportuno considerar que corresponde a las autoridades municipales merituar los presupuestos de hechos que configuren la necesidad de dictar una medida de tal magnitud conforme a las limitaciones a las limitadas atribuciones en la Constitución provincial ha conferido a los órganos municipales. Bueno, yo lo que quiero explicar con esto es que es solamente una consulta, como bien dijo la concejal Cuco, y no me pareció que este cuerpo tenga que tomar una determinación tajante, como dijo la concejal Cuco, de que considera este decreto totalmente ilegal, o no sé si es la palabra. Que nosotros este decreto tenemos oportunidad de hablar sobre la validez o no. Simplemente vino para conocimiento. El decreto está dictado. Si usted vuelve a leer las palabras que acaba de leer recién, concejal Montenegro, se va a dar cuenta que lo que le está diciendo Asesoría General de Gobierno es justamente que el Ejecutivo no tiene la facultad para tomar medidas, por lo menos lo interpreto yo así. Pero más allá de eso, que ahora cuando las lea se va a dar cuenta, más allá de eso, lo que quiero decir es que el Tribunal de Cuentas va a hablar sobre nosotros no podemos hablar va a hablar de la validez o legalidad del decreto en cuanto a las sanciones que le va a imponer al Ejecutivo si toma alguna medida en base a ese decreto. Nosotros no estamos ni siquiera declarando ilegal ese decreto porque no podemos, porque ya está, es un decreto.
Simplemente sí vamos a poder, y lo dije en su oportunidad y lo digo ahora, si en base a ese decreto se toma algún tipo de determinación y en función de lo que cada uno crea, en mi caso particular creo que el decreto no es válido, lo confirmaremos con el Tribunal de Cuentas, cuestionar las medidas que el Ejecutivo tome en función de ese decreto. Pero la verdad es que nosotros sí tiene razón, no podemos decir ni válido ni no válido, porque un decreto lo conocemos. Está bien. Yo solamente quería aclarar que por todo lo explicitado, entiendo que no es competencia del Honorable Consejo Deliberante, como dice en esta opinión, que sea quien tenga que dictaminar o no un decreto de esta magnitud. Damos por finalizado el tema. Queda en secretaría porque, ¿no? Bueno. Bueno, pasamos, sí, correspondencia que queda en secretaría. 1. El Honorable Consejo Deliberante de Maipú eleva proyecto de reforma del Código Civil. Departamento de Bromatología y Protección de la Salud envía informe referido al agua de tanque y al agua de red de Villa Masa. Salud. A consideración, aprobado. El Instituto Provincial de la Administración Pública, IPAP, invita a una capacitación de agentes públicos para ayudar a compañeros de trabajo a finalizar sus estudios. La Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe invita a realizar un curso online referido a nuevas capacidades para una ciudadanía global y buen gobierno. Conocimiento y archivo. A consideración, aprobado. El Instituto Provincial de la Administración Pública, IPAP, invita a un curso de monitoreo y evaluación de gestión pública. Conocimiento y archivo. A consideración, aprobado. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, contador Horacio González, remite información relacionada con proyectos de ley tratados en sesiones ordinarias llevadas a cabo entre los meses de julio y agosto. Conocimiento y archivo. A consideración, aprobado. 7. Nómina de nuevos cursos organizados por el Instituto Provincial de la Administración Pública. Conocimiento y archivo. Aprobado. El Instituto Provincial de Administración Pública invita a nuevas jornadas de software libre y herramientas colaborativas para las bibliotecas públicas. Conocimiento y archivo. Aprobado. Tenemos algunos temas de fuera del orden del día. Hay algunas invitaciones que por una cuestión de tiempo las ponemos fuera del orden del día. Asociados del Banco Credicop Cooperativo Limitado Filial Carué invita a participar de la actividad taller Identidad, Memoria y Derechos Humanos. A cargo de licenciadas representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos. Va a ser en la Casa de la Cultura el viernes 12 de octubre de 2012 a las 17:30 horas. Biblioteca Pública Adolfo Alsina nos invita a la presentación de la obra de teatro Salón de Belleza a cargo de artistas locales y dirigida por el señor Gustavo Caballero el día sábado 13 de octubre a partir de las 21 horas en el Teatro Español. Después, Municipalidad de Coronel Pringles, entre todos, invita a participar de la jornada Manejo Sustentable del Recurso Hídrico a realizarse el 24 de octubre a las 9 horas en la sede de la Sociedad Rural, cita en la calle Dorrego número 844 de Coronel Pringles. Y está, si lo quieren ver, va a estar en secretaría el programa de la jornada.
También tenemos para su tratamiento el presupuesto del ejercicio 2013 del Honorable Consejo Deliberante, lo cual se acordó que pasara a Comisión de Hacienda. A consideración, aprobado. Y el proyecto de ordenanza, la cual se autoriza al señor Intendente Municipal a firmar con la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires un convenio por el cual ésta subvencionará a la institución Casa de la Juventud por el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2013 y hasta el día 31 de diciembre del 2013. Esto se acordó tratamiento sobre tablas, a consideración, aprobado. No tenemos más temas. Siendo 22:04, invitamos al concejal Elman.